Lo que ves no es solo una moneda, es un mensaje de oro que viajó más de 2000 años para llegar hasta nosotros. En Jerusalén, en uno de sus estratos más discutidos, apareció una pieza asociada a Berenice II, la reina que convirtió su cabello en constelación y su imagen en propaganda. ¿Cómo termina un oro ptolemaico probablemente acuñado en Alejandría en el corazón de Judea? Hoy vamos a seguir su rastro, porque este pequeño disco reluce más que metal. Ilumina rutas, guerras y ambiciones que cambiaron el Mediterráneo. Antes, un vistazo a la protagonista. Berenice II de Cirene, luego reina de Egipto junto a Ptolomeo III, fue una figura de poder real y simbólico. Las fuentes antiguas narran que consagró su cabellera a los dioses por el regreso victorioso de su esposo. Los astrónomos la inmortalizaron como Coma Berenices. Ese gesto sintetiza su fuerza política. Culto, imagen, cielo y tierra al servicio de un relato. Si su efigie aparece en una moneda de oro, no es casualidad. Es una declaración, el orden ptolemaico llega donde llega mi retrato. Detengámonos en la moneda. Oro fino, reducido diámetro, un grosor que conserva golpes de acuñación visibles bajo luz rasante. En el anverso, el perfil de una reina, diadema, cabello tomado, rasgos idealizados pero con la elegancia severa de los talleres alejandrinos. En el reverso, signos que hablan cornucopia, abundancia y a veces estrellas, dinastía, destino. No necesitamos leer una leyenda para entender el programa. Riqueza, fertilidad, victoria, continuidad. El oro, además, tiene una doble voz, su valor intrínseco y su poder de propaganda. ¿Por qué Jerusalén? En el siglo III a.C., Judea fue una pieza disputada entre ptolomeos y seleucidas. Las llamadas guerras sirias no fueron un conflicto estático de mapas, sino una pulsación constante de lealtades, guarniciones, tributos, comercio y sobornos. En ese vaivén, las monedas viajan con mercaderes y soldados. Pagan soldadas, sellan pactos, aceitan fronteras. Una moneda ptolemaica en Jerusalén no es un accidente curioso, es la huella de una red, la confirmación material de que el oro alejandrino penetró en circuitos locales. Imagina el recorrido. Salida de Alejandría, puerto y capital, donde la seca golpea planchetes de oro con la efigie cuidadosamente diseñada. Embarque hacia el norte, Pelucio, costas fenicias, Acre. Desde allí caravanas o escoltas hacia el interior montañoso. A cada paso la moneda cambia de manos. Un oficial la recibe como parte de su paga. Un mercader la acepta para una compra excepcional. Un recaudador la guarda para transferirla más tarde. En un tramo final, Jerusalén aparece no solo como ciudad santa, sino como nudo económico y administrativo. El hallazgo en sí, contexto arqueológico, cota, asociación con otros materiales, abre varias lecturas. Una, tesorillo oculto en tiempos convulsos. Nadie vuelve a reclamarlo y la tierra lo adopta. 2. Pérdida individual, caída de un monedero, rara por ser oro pero posible. 3. Depósito votivo, donde la moneda más que dinero es ofrenda. El retrato de una reina extranjera devuelto a una deidad local para pedir protección o agradecer fortuna. 4. Pago o soborno dentro de una negociación política. Cada hipótesis dibuja un escenario distinto de poder y circulación. Quiero que percibas algo sutil. El retrato femenino en oro en Jerusalén es un choque de universos. Por un lado, la iconografía helenística que normaliza la efigie de soberanos en monedas, rostro, diadema, atributos. Por otro, un espacio con reticencias anicónicas en su tradición religiosa, donde el valor del signo no está en la imagen humana, sino en la palabra y el símbolo. Esa fricción no hace imposible la circulación monetaria, pero le añade capas de negociación cultural. Cada transacción con esa moneda es también un encuentro de cosmovisiones. Ahora, la lectura política. Con Ptolomeo III en campaña y Berenice consolidando su imagen, el oro habla de capacidad estatal. Minas gestionadas, reservas, logística, secas capaces de imprimir un estándar reconocible. Llevar ese estándar hasta Jerusalén es, en el fondo, extender jurisdicción. La moneda afirma, podemos pagar. Y pagar a tiempo hace que los soldados permanezcan leales, que los aliados sonrían y que los opositores calculen mejor el riesgo de rebelarse. El brillo del oro es la promesa de que el orden ptolemaico se sostiene, pero no nos dejemos encandilar. El oro también distorsiona. Si circula, eleva precios, desbalancea mercados locales, genera dependencia de rutas seguras. Si se atesora, inmoviliza riqueza. Y en contextos fronterizos, donde las ciudades compiten por abastecer guarniciones, el oro puede actuar como imán y como cuchillo. Atrae comercio, pero también conflicto. Una sola moneda no prueba todo eso, pero condensa esas tensiones. Es el fósil de una economía política en movimiento. Vuelvo a Berenice. Su historia personal, competencias de carros, intrigas cortesanas, el sacrificio de la cabellera. Su deificación sirve para entender por qué su rostro funciona en la moneda como símbolo poliédrico.
reina, esposa, protectora, estrella. En Jerusalén, donde cada signo se lee con lupa, ese rostro añade un susurro. No soy solo un pago, soy un relato. Tal vez quien la guardó reconocía a la reina. Tal vez solo vio oro. Da igual, el programa iconográfico cumplió su fin al cruzar frontera y dejar huella. ¿Qué nos dice científicamente la pieza? Peso y pureza altos para su tipo. Una acuñación cuidada que sugiere taller mayor. Un desgaste desigual, típico de moneda que circuló poco tiempo antes de ocultarse o perderse. El reverso con cornucopia y posible presencia de estrellas enlaza con emisiones conocidas en el entorno ptolemaico. No hace falta que el hallazgo traiga toda la biblioteca de datos. Basta con que, cotejado con series conocidas, encaje en la familia correcta. Esa coherencia tipológica es la firma invisible del orfebre de Estado. Ahora, el juego que me gusta proponer en Fortunas Veladas, dos historias plausibles para una misma pieza. Historia A. Un oficial ptolemaico llega a Jerusalén con parte de su paga en oro. Compra suministros, paga una escolta, piensa en sobornar a alguien clave. Una noche, apura el vino, guarda la bolsa, una costura cede y la moneda queda en el suelo de una calle. Historia B. Un notable local guarda monedas extranjeras como reserva segura. En tiempos de tensión corre a esconder un pequeño paquete. Algo interrumpe su plan. El escondite se convierte en tumba del oro. ¿Cuál prefieres? Dímelo abajo. ¿Por qué este hallazgo importa hoy? Porque pulsa la brújula de Jerusalén hacia el Mediterráneo helenístico. Nos recuerda que la ciudad no es solo un cruce bíblico, sino un puerto terrestre donde confluyen rutas, lenguas e imperios. Una moneda puede parecer mínima, pero corrige mapas mentales, obliga a repensar la presencia ptolemaica efectiva en Judea, su alcance monetario y el grado de aceptación, o resistencia, local, y sobre todo nos da un punto sólido desde el cual volver a hacer preguntas. Cierro con una imagen. La diadema de Berenice, convertida en constelación, se refleja en el brillo del oro hallado en Jerusalén. Cielo y tierra, mito y economía, reina y ciudad, conectados por un círculo perfecto. Si te gustó seguir este rastro, deja la palabra guardián en los comentarios y cuéntame cuál de las dos historias te convence más, o inventa la tuya. En el próximo episodio perseguimos otra pieza de oro que abre una puerta distinta y que quizá nos obligue a mover la frontera una vez más.